Hola, muy buenos días. Mi nombre es Esteban González, estudiante del curso Comportamiento Organizacional Grupo 40. El día de hoy, en esta serie de entrevistas, tendremos otra de estas temáticas relacionadas con las organizaciones y con el comportamiento organizacional. En esta ocasión estaremos hablando acerca del trabajo en grupos en las organizaciones. Y para esto entonces tenemos una invitada de lujo, la cual es Eileen Barrantes Barrantes. Eileen es profesora y coordinadora de la Cátedra de Talento Humano en la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de que ha sido coordinadora de la carrera de Administración de Empresas en el Campus Tecnológico Local San Carlos del 2004 al 2015, con una consolidada experiencia de más de 20 años de experiencia docente. Damos entonces la bienvenida a Eileen a este espacio el día de hoy. Bienvenida, Eileen. Muchas gracias, Esteban. Un gusto estar por acá con ustedes y poder colaborarles en este bonito proyecto que elaboran los diferentes estudiantes de nuestro curso en los diferentes campus. Muchísimas gracias, Eileen. Para introducirnos entonces a la temática del día de hoy, me gustaría que usted pudiera comentarnos entonces, ¿qué entendemos por trabajo en grupos o trabajo en equipos? ¿Existe alguna diferencia entre ellos? Sí, claro. Bueno, por decirlo en mis propias palabras, ¿verdad? Un poco en qué consiste, digamos que tratándolo en primera instancia de forma indiferente, o sea, no diferenciada en los dos términos que me acabas de decir. El trabajo en grupo es una excelente forma de alcanzar objetivos con el esfuerzo conjunto de las personas, de forma simple, sencilla y muy resumida. En realidad sí hay diferencias entre lo que es trabajo en grupo y lo que es trabajo en equipo. Ustedes han estado estudiándolo en el curso, ahí con diferentes literaturas de referencia, entre algunas de las principales características que hacen esta diferencia, encontramos que los grupos normalmente tienden a ser elegidos, ¿verdad? Los grupos, las personas que participan en grupos, son planteados por alguien, por ejemplo, la organización, contienen un liderazgo formal, se asigna a alguien que se le indica a todos los miembros que le va a corresponder liderar ese equipo como tal, y al ser una conformación, digamos, aleatoria, no voluntaria, los participantes puede ser que tengan características muy similares, pero no necesariamente complementarias. Entonces, dando como la versión diferente de esos elementos que mencioné, precisamente lo que viene a caracterizar a los equipos. Los equipos regularmente sí tienden a ser un poco más complementarios, ¿verdad? Las características, las habilidades, las competencias de las personas hacen que se sopesen de una manera importante los pros y contras o las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Que tienen las diferentes personas que forman parte del equipo para armar muy bien ese rompecabezas, ¿verdad? De alguna manera en el equipo. No hay un liderazgo muy individualizado, sino que más bien cada quien está empoderado con el objetivo común que se tiene en el equipo con respecto a los objetivos y las metas que se tengan planteadas. Y el trabajo en grupo tiende a trabajarse más de forma individual, ¿verdad? Es como un resultado del trabajo, la unión de los esfuerzos individuales, que al final vamos a tener un esfuerzo final conjunto. Es la suma de las partes, de alguna manera. Decimos que los equipos es más que la suma de las partes, ¿verdad? Tiene un valor agregado porque cada quien está interesado no solamente en su parte, ¿verdad? En su división de tareas, sino que está esforzándose por esa parte, pero también observando cómo va el esfuerzo colectivo en el cumplimiento de esa meta o objetivos. Me llamó mucho la atención esa diferencia que existe entonces entre los equipos y los grupos de trabajo. Y es que sin duda en cualquier organización en la que nos desempeñemos o en la que coexistamos, tendremos que trabajar con otras personas. De hecho, como usted mencionó, en el componente teórico se habla acerca de los grupos formales, ¿verdad? Y los grupos informales también. Me gustaría que usted pudiera comentarnos un poco acerca de esa diferencia, entonces, qué hace un grupo formal y cómo se construye también un grupo informal. Sí, claro. El ser humano, empezando por una base fundamental, ¿verdad? Es un ser social, ¿verdad? Somos seres sociales. Eh, sí, cada quien, de acuerdo a su personalidad y sus características individuales, pues tiene tendencia a veces a que le guste más interactuar
que otras personas, ¿verdad? Pero en general, normalmente al ser humano no le gusta la soledad, casi de manera bastante colectiva. Entonces, al existir esto, pues tenemos una tendencia, aunque en este caso, de que aunque no nos lo planteen, no lo impongan o no lo den como una orden, nosotros nos formamos en grupos para muchas cosas, ¿verdad? Para asuntos familiares, para hacer una fiesta, para salir a comer entre amigos, para organizar un viaje a la playa, eso que todos participamos en nuestra vida, ¿verdad? En general. Entonces, sí, conformamos grupos para objetivos específicos, como el tema de los grupos temporales, ¿verdad? Y más ampliados también, pero también tenemos los grupos formales, ¿verdad? Que son los que específicamente ya la organización conforma y donde se asigna, como te decía anteriormente, si estamos hablando de grupo, un liderazgo formal que está establecido específicamente por la jerarquía, ya por la estructura organizacional, y la responsabilidad que se le asigna a alguien de ser el líder de ese equipo para su seguimiento y acompañamiento como tal. Muchísimas gracias. Creo que con este contexto entonces ya entendemos de manera importante la diferencia entre esos grupos formales y los grupos informales que pueden congeniar dentro de las organizaciones. Y de hecho eso me lleva a la pregunta, porque quizás nuestra audiencia estará interesada en decir, bueno, yo formo parte de un grupo, pero ¿cómo puedo ser más llamativo? ¿Cómo puedo tener, o qué cualidades debo cultivar para poder trabajar mejor en grupo? Entonces quisiera que usted nos dijera cómo puedo yo trabajar mejor en un grupo o desempeñarme mejor. Claro, ahí recordando y obviamente por ser profesora de este curso, ¿verdad? Conozco en detalle lo que ustedes como estudiantes vienen desarrollando en el estudio desde el principio del curso. Y puedo retomar entonces que si están allá en el tema de trabajo en equipo, pues hace poquito acaban de terminar el estudio de las variables individuales, ¿verdad? De lo que es el comportamiento individual. Entonces, empecemos por allí, ¿verdad? Entonces, en el comportamiento individual, que es muy importante tenerlo presente, están los valores, la motivación, las emociones, y yo lo enfoco principalmente más al tema de inteligencia emocional como tal, la actitud o las actitudes de las personas, entre otros temas que individualmente ustedes han estudiado, la diversidad, ¿verdad? Eso es valiosísimo, ese tema, el tema de la diversidad, que todos tienen muchísimo que ver e influencia directa en las temáticas de estudio ya a nivel grupal, ¿verdad? Que precisamente se inicia en el estudio con el tema propio de fundamentos de los grupos, ¿verdad? Y grupos y equipos, diferencias y ese tipo de detalles. Entonces, cuando empezamos a trabajar o a tratar de entender cómo se forman los grupos y cómo se puede ser efectivo en la participación de un grupo, de alguna manera es importante regresarnos un poquito al estudio principal previo, ¿verdad? Bueno, antes no mencioné dos de los tantos, ¿verdad? Que se estudian a nivel individual, que es personalidad y percepción también, ¿verdad? Y analizando cada una de esas variables del estudio individual, podríamos decir, bueno, ¿cómo cada una de ellas nos viene a afectar positivo o negativamente, ¿verdad? Nos viene a influir, en este caso, en el comportamiento grupal. Y la respuesta es de mucha manera, ¿verdad? En realidad, ¿por qué? Porque dependiendo de los valores que tenga el ser humano, así el comportamiento que va a tener en interrelación, ¿verdad? Con las otras personas. Si una persona tiene ausencia de valores o valores limitados en su comportamiento, ¿qué pasa cuando eso sucede? Bueno, una persona que respeta, una persona que no le importa lo que hace, lo que le pasa a los demás, alguien que no le interesa cumplir con responsabilidad, no se compromete, ¿verdad? Todo lo contrario, así existe la presencia de esos valores. Entonces, es algo muy, ¿qué te digo?, satisfactorio para los miembros de un equipo de trabajo contar con parámetros bastante estándares en cuanto a lo que es los valores compartidos de un equipo, para que todos guardemos el respeto, la solidaridad, la cohesión, el compromiso
el cumplimiento conjunto, ¿verdad? Que todos tengamos como esas normas establecidas ahí, bueno, una cosa son normas, otras son valores, pero tienen mucha relación, para que podamos compartir, en este caso, cuál es la expectativa de tanto del comportamiento individual y al mismo tiempo del alcance de los objetivos que vayamos haciendo de manera conjunta. Eso por mencionar uno de ellos, ¿verdad? Que viene siendo como el tema de los valores. La personalidad, obviamente también, ¿verdad? Es muy distinta entre nosotros los seres humanos. Porque es importante tratar de entenderla, aunque no seamos quizás psicólogos, ¿verdad? En el campo organizacional, pero para el administrador es muy importante tener por lo menos algunas bases fundamentales, de entender cuáles son las diferencias de personalidad, ¿verdad? Cómo eso influye y por qué al entender por lo menos esos fundamentos nos ayuda a poder comprender un poco mejor por qué las personas se comportan de una u otra manera y no solo entender a otros, sino primero empezar por nosotros mismos, para comprender por qué somos o por qué nos comportamos de X manera. ¿Verdad? Entonces, es parte de esa diversidad, la diversidad de las personalidades y de muchas otras cosas que nos caracterizan y nos diferencian. Entonces, ese es un tema también muy importante. ¿Cómo hacemos para ser más efectivos trabajando en grupo? Bueno, tratando de entendernos entre nosotros, ¿verdad? Comprendernos, ser solidarios, y tratar de complementarnos en la medida de lo posible, de acuerdo a esas diferencias que tenemos. ¿Para qué? Para que esa diversidad no se convierta en un conflicto, en una confrontación, sino que se convierta en cómo podemos aprovechar esas diferencias para complementarnos y alcanzar objetivos de una manera más enriquecedora, precisamente por ese aporte diverso que podemos dar cada uno de nosotros. Excelente, sin duda son muy valiosas estas recomendaciones para todas las personas de cómo ser mejores compañeros o compañeras de grupo. Otra de las consultas que tenía Eileen en este caso es que, bueno, usted menciona ese proceso, ¿verdad?, de que vienen los valores individuales e incluso puede que choquen con los del resto de miembros del grupo o del equipo. ¿Cómo es ese proceso de consolidación de un grupo? Cuando juntamos a un grupo de personas, ¿verdad?, y las ponemos a trabajar en conjunto, ¿cómo es ese proceso donde quizás yo cedo parte de mis valores o yo acepto una norma que no hubiera establecido por mi propia cuenta, sino por un grupo? ¿Cómo es ese proceso de construcción de los grupos? Claro, esta pregunta que me hacías anteriormente, pues tiene otros componentes, ¿verdad? Abordar en ese caso, que tal vez ahí voy abordando en esta y en otras preguntas que me puedas hacer. Ese proceso, bueno, sé cuál es el contenido, digamos, más técnico, teórico de las etapas del desarrollo de los grupos, ¿verdad? Que ustedes han estado estudiando, ¿verdad? Desde la parte de la conformación y todo lo demás. Bueno, hablemoslo de manera un poco más práctica. Bueno, cuando las personas, y como te decía, si estamos hablando de grupos, y no de equipos, ¿verdad? Sino de grupos, en donde son una serie de individuos que normalmente se les indica que van a ser parte de ese grupo, ¿verdad? Y puede ser normalmente que tengan características muy parecidas, como por ejemplo equipos de proyectos de un curso, de una carrera, en donde todos están orientados a una misma vocación, en el mismo año de la carrera, con edades similares, ¿verdad? Entonces hay una similitud impresionante, ¿verdad? Una cohesión ahí bastante fuerte, pero aún así sabemos que existen la diversidad, como decíamos anteriormente. A pesar de que hay tanta similitud, también hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí voy a tocar un tema que más adelante ustedes estarán estudiando y que no es ajeno a esto, sino que está directamente relacionado, que es el liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, cuando un grupo de personas se une, puede ser que se destine quién tiene que ser el líder o que, como se les dice a ustedes cuando están en grupos de trabajo, de proyectos, tienen que organizarse para hacer esto, ¿verdad? La guía de proyecto, ¿verdad? O un objetivo tal, alcanzar una meta como tal, y ustedes se organizan de cómo lograrla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ok, empezamos primero con aquel asunto de un poco de incertidumbre, como lo dice un poco ahí la literatura que ustedes estudian, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede mientras entendemos claramente lo que nos están pidiendo? Cómo lo está entendiendo cada uno, cómo está percibiendo cada uno de los individuos lo que le corresponde hacer, cómo está visualizando, cuál es la expectativa de lo que se tiene que hacer y cómo visualizo mi participación individual dentro de ese colectivo. Y puede ser que en ese momento, entre todos los pensamientos que hay en ese montón de cabezas, hayan coherentes entre sí y otras que empiecen como a chocar, ¿verdad? Entonces algunos dicen, uy, este proyecto me encanta y yo quiero ser líder, ¿verdad? Pero resulta que me encuentro con otro poco líderes dentro del grupo.
¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿quién va a liderar? ¿Vamos a luchar por el liderazgo o vamos a confrontarnos desde un principio? O por otro lado, podría ser que aparezcan varias personas que no tengan ese perfil de liderazgo. Y que tengan más bien la esperanza de que otra persona sea quien les diga lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que sea quien organice, quien distribuya, ¿verdad? Que dé el seguimiento, que pida la rendición de cuentas, ¿verdad? Y demás. Si es así, una persona la quiere ser líder y todos los demás quieren ser seguidores, excelente, ¿verdad? Pero si se da la otra tendencia de que nadie quiere ser líder o que todos quieren ser líder, entonces empezamos a tener esas situaciones. O que alguien piensa, sí, qué bonito, para alcanzar ese objetivo me parece que lo podemos hacer de tantos pasos, ¿verdad? Tantas cosas, pero otra persona está pensando que lo puede alcanzar de otra forma, ¿verdad? Entonces empezamos con ese tipo de confrontaciones mentales en una primera instancia y posteriormente cuando ya las verbalizamos y las empezamos a compartir. Entonces es como la primera parte, ¿verdad? Esa primera etapa. Entonces ya después empieza a un poco consolidarse la situación de las normas, ¿verdad? También con respecto a cómo vamos a alcanzar realmente las cosas si tenemos tantas versiones diferentes de cómo podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces empieza como a normalizar la situación, empezamos a entender que hay como una mayoría de personas o de orientaciones a validar lo que uno o dos personas dijeron. Entonces tengo que entender que si yo pensé de X manera y 4 más de un grupo de 5 pensaron de otra forma, tengo que ceder, ¿verdad? No puedo imponer mi posición ante un colectivo en donde voy a participar sabiendo que los demás no están de acuerdo con mi posición. Entonces hay que tener claridad en eso, de que los aportes de cada uno siempre son valiosos, pero también hay que entender que cuando se tienen cantidad de personas, hay que tomar decisiones, a veces no por consensos, pero sí por mayorías, ¿verdad? Y tratar de imponer lo que uno quiere hacer es una tremenda dificultad y una limitación muy grande para el alcance de los objetivos en los equipos, ¿verdad? Y genera muchísimo conflicto precisamente, porque eso de alguna manera es una falta de respeto, ¿verdad? Dentro de lo que pueden ser las decisiones colectivas, y puede generar confrontaciones ya a nivel personal, ¿verdad? Hay asuntos ya que se convierten es que usted siempre trata de decir que hagamos lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces se asumen las cosas de tipo ya personal, que no es profesional y que no deben de pasar ese tipo de situaciones. Bueno, por ahí ya, entonces como que cuando se normalizan un poco, estamos como más claros en cuáles son las pautas, las normas, las reglas que va a tener el grupo, ¿verdad? Cómo vamos a hacer la entrega de las cosas, a quién se las entregamos, o nos reunimos todos juntos y vamos armando el trabajo, por poner ejemplo, digamos, de un proyecto curso, ¿verdad? Cada quien tiene claro entonces de qué manera han establecido y van desempeñándose adecuadamente hasta ir cumpliendo parte por parte, ¿verdad? El entregable 1, 2, 3, ¿verdad? Los avances correspondientes, hasta que se logra el objetivo final, ¿verdad? Entonces ya cuando tenemos el producto conjunto, ¿verdad? A partir del esfuerzo colectivo de las personas, pues llega un momento en donde ya el grupo cumple con esa meta y hay un proceso de desintegración, ¿verdad? Ya no hay una razón por la cual el grupo se mantenga, por lo menos de manera formal, ¿verdad? Si hay una fuerte cohesión entre ese grupo y mucha camaradería, mucho compañerismo en general, puede ser que el grupo se mantenga, como decíamos antes, de manera informal para otros objetivos, ¿verdad? Pero en este caso, el objetivo formal por el cual se originó en un inicio ya estaría cumplido y se desintegra la conformación del grupo como tal. El ser humano se adapta, ¿verdad? Algunos tienen más capacidad que otros para adaptarse. Entonces, esa capacidad de adaptación, entre mayor sea, más le va a favorecer a las personas para poder trabajar en equipo, precisamente porque le permite poder comprender cuándo tiene que ceder, ¿verdad? O cuándo también tiene que aportar y hacer valer su criterio, ¿verdad? Explicarlo, ¿verdad? No pensando en que uno siempre tiene la mejor versión, y sabiendo escuchar, ¿verdad? El tema de la comunicación es el otro, ¿verdad? Que es sumamente importante. Y comunicación no se trata de que sea un buen emisor, ¿verdad? La comunicación va en 2 vías, ser buen emisor, pero también ser buen receptor, ¿verdad? Y es saber utilizar los canales, los mensajes y todo lo demás para que las personas podamos comprendernos adecuadamente. Excelente, sin duda. Es todo un proceso ese de construcción y de hecho
Algo que me llamó la atención mucho es que, bueno, en parte también queda en los miembros del equipo o el grupo esa adaptación, ¿verdad? En el proceso. Por eso me surge también la pregunta de cuál es el papel de la organización como un todo en este proceso, ¿verdad? ¿Cómo puede estimular la organización, la productividad en los diferentes grupos, equipos de trabajo? Porque podría verse como algo muy de que tienen que entenderse entre ellos. Pero entonces, ¿debe la organización involucrarse en potenciar estas habilidades de grupo? Y si es así, ¿cómo debería hacerlo? Sí, hay muchas formas, digamos, de cómo la organización puede trabajar en el fomento del desarrollo de los equipos de trabajo, ¿verdad? En este caso, una de estas formas, pues, en un inicio es seleccionando las personas que cumplan con las competencias que se quieren, ¿verdad? Que tengan buenas habilidades de trabajo en equipos, si se trabaja mucho por proyectos, se trabaja mucho por equipos. Empezando por ahí, ¿verdad? Seleccionando personas con valores compartidos, y con el perfil que se quiere de los puestos. Ya teniendo las personas dentro de la organización, sabemos que todos somos susceptibles a desarrollar nuestras habilidades y nuestras competencias como tal. Entonces, la capacitación es otra de esas maneras, ¿verdad? Entonces, primero ya identificamos el perfil que queremos. En segunda instancia, podemos ir desarrollando las capacidades a través de capacitación de muchas formas, ¿verdad? Como talleres, formación formal de cursos, seminarios y cosas así, hasta apoyando económicamente a las personas para que puedan llevar sus programas formales de educación, bueno, que si son bachilleres, que se les ayuda para que, o por lo menos dando tiempo para que se conviertan en licenciados y más, todo eso les vaya ayudando también a desarrollar mayores habilidades que no solamente son un nivel de conocimiento, ahora, sino también en todas estas soft skills que estamos hablando. Igualmente, en la conformación directamente de los equipos, hay decisiones que se pueden tomar, o sea, las personas, los líderes, las jefaturas, pueden identificar qué personas tienen mayor cohesión, ¿verdad? Mayor facilidad también para trabajar en conjunto y podrían considerar eso como una variable para toma de decisiones si la conformación del grupo y la meta que se plantea da la posibilidad de hacer variaciones, ¿verdad? De elegir entre quiénes planteo dentro de ese grupo para hacer el cumplimiento de un objetivo. Ahora, si está por sentado que tienen que ser estas personas porque son los miembros de tal unidad y son los que son conjuntamente responsables por la situación, pues son los que les toca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un liderazgo, ¿verdad? Una motivación también, una retroalimentación, de manera que entonces se le dé el seguimiento adecuado al equipo para que se pueda ir sintiendo cómodo con lo que están haciendo, con una adecuada comunicación, como les decía, retroalimentación, van por buen camino, muy bien hecho, los plazos están muy bien cumplidos, o si no se han cumplido, bueno, pues vamos a analizar cuáles son las razones, ¿verdad? Y si se consideran justificables, pues entonces se trata de extender un poco más el tiempo si es factible, o de replantear un poco la programación. Bueno, si para la etapa tal teníamos tanto, restémosle un poquito a esta porque esta otra nos ha consumido más tiempo, ¿verdad? Entonces también ajustarse, ver las dificultades que ha presentado el grupo, el esfuerzo que ha hecho, y dar el acompañamiento respectivo. Justamente, como usted mencionó, todas estas estrategias o todos estos elementos que podrían tomar en consideración las organizaciones para fortalecer los diferentes equipos de trabajo, pues son en algunos casos muy efectivos, en otros casos las organizaciones quizás no tienen esa preocupación, viéndolo desde una perspectiva global o tal vez temática país. ¿Se abordan adecuadamente las organizaciones de nuestro país la temática de trabajo en equipos o todavía estamos, por llamarlo de alguna manera, en pañales en una adecuada gestión del trabajo en equipos? Yo creo que más que generalizarlo, yo diría, algunos están volando con el tema, ¿verdad? Y otros siguen en pañales, ¿verdad? Porque la diversidad realmente es muy grande entre la promoción y el fomento del trabajo en equipo y el individualismo que existe entre otras partes en este sentido. Igual como te digo, hay
organizaciones que contratan a las personas con procesos de selección ni siquiera estructurados, ¿verdad? O sea, ocupas una persona y mañana ya la tenés contratada. No hubo ni proceso en este caso, en algunas ocasiones. Otras organizaciones tienen totalmente establecido cuál es el proceso, tienen los perfiles de los puestos, saben cómo se debe reclutar a las personas, cómo se hace el proceso de selección, y desde ahí ya tenés un gran avance, ¿verdad? Porque entonces estás tratando de garantizar que haya un perfil que ya cumpla con un montón de cosas que no vas a tener que empezar a trabajarlas desde cero, sino que ya la persona lo trae, ¿verdad? Como te decía, como esos valores, esas capacidades, esas habilidades, la actitud de la gente, que es súper importante. Entonces, no tenés que empezar, como te digo, a armar el rompecabezas después de que ya contratas, sino que lo haces desde el inicio, ¿verdad? En ese proceso de contratación. Yo creo que cada rato más, para así enfocarlo un poquito desde el punto de vista global que me decías vos, cada rato, entre más avanza el tiempo, más importancia se le va dando al trabajo en grupo. Y bueno, lo vemos a nivel de las estructuras organizacionales, los organigramas de las empresas y las estructuras cada rato son más horizontales, ¿verdad? Y eso implica que se trabajan, ¿por qué? Porque se trabaja mucho por proyectos, se trabaja mucho por equipos, y se ve el valor que eso tiene, ¿verdad? El acompañamiento, la complementariedad de las personas, el alcance de objetivos comunes, no como una imposición o una obligación, sino que realmente es una alternativa que se tiene y que da buenos resultados, ¿verdad? Y la hemos probado y nos ha funcionado, sigamos usándola. No todo tiene que realizarse en grupos, ¿verdad? Hay cosas que por naturaleza pues tendrán su necesidad de que sea decidido o gestionado de manera individual, pero hay que entender cuándo es necesario o cuándo es efectivo para que realmente se asigne bajo esa metodología de trabajo y poder alcanzar el resultado de manera más productiva según la metodología que se elija. Excelente. Como una reflexión final, me gustaría quizás que usted comente a los futuros administradores o administradoras o incluso a los que ya son administradores y administradoras, por qué deberían interesarse en esta temática y qué ventaja puede darles el conocimiento de tanto la teoría como el componente práctico del trabajo en grupos en su ejercicio profesional. Sí, claro. Esto pues me da la oportunidad de hablar sobre un poquito más ampliado sobre un tema que apenas he mencionado, que no lo he profundizado, y es el tema de competencias, ¿verdad? Competencias laborales. El mundo se dirige hacia el desarrollo y evolución de competencias importantes a partir de los cambios que a nivel mundial se van viendo. Y Costa Rica no es la excepción, ¿verdad?, a ese tipo de cambios. Entonces, competencias como, por ejemplo, aprender a aprender, ¿verdad? Ajustarse a los cambios, trabajar en equipos, ¿verdad? Y como te digo, más que en grupos, en equipos, en proyectos, la capacidad para ajustarse a nuevas tecnologías, ¿verdad? La innovación. Todos esos son algunas de las muchas competencias que dice el segmento, el mercado nos lo dice, ¿verdad? Las empresas, en las encuestas que se hacen, en los webinars que se escuchan, en las conversaciones que se tienen con líderes empresariales, con coach, ¿verdad? Las organizaciones en sus procesos de reclutamiento y selección, ¿verdad? Sabemos que están buscando ese tipo de competencias cada vez más. Así como por ejemplo decirles, vean, necesitan tener un segundo idioma como mínimo, ¿verdad? Eso es competitivamente demasiado importante para que puedan tener un buen perfil. Bueno, las competencias de trabajo en equipo, de liderazgo, comunicación, todos los temas que estudiamos en el curso de comportamiento organizacional son sumamente valiosos, pero se unen o son de alguna manera contribuyen a también esos otros elementos que ahorita estaba mencionando, ¿verdad? ¿Cómo ser innovador? Bueno, para ser innovador difícilmente, bueno, puede ser que sí, en algunos casos, ¿verdad? Usted se inspira en el escritorio y le sale la idea de manera individual en un momento. Normalmente existen metodologías, ¿verdad? La lluvia de ideas y un montón de cosas que a través del colectivo nos permite alcanzar mejores resultados. Entonces, es prácticamente, con esa pregunta que me hacías, es por las ventajas que tiene trabajar en grupo, es que se debe de desarrollar las características y las habilidades y las actitudes para lograr hacerlo de una forma efectiva. Porque la suma de las partes, ¿verdad? Es más
que solamente la unión de ellas, ¿verdad? Cuando se trabaja verdaderamente en equipos. Y en este caso, en equipos de alto rendimiento, que también es mi llamado y mi invitación a que revisen un poco más esa parte, ¿verdad? Entonces, no solamente hablar de grupos, sino de equipos y de los de alto rendimiento. ¿Qué características tienen? Algunas de las que hemos mencionado por acá, pero también, como te digo, estar muy contextualizados, muy bien ubicados, tanto desde el objetivo específico que se tiene, la meta, la estrategia que tenemos que cumplir, hasta cómo contribuye eso a la estrategia de la organización y cómo la organización está cumpliendo con lo que es llamado desde su misión y su visión, a través de un análisis de la organización a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Dentro de esa globalidad y toda la tecnología que en este momento tenemos a la par, tenemos como reto, como una gran oportunidad también, y que nos permite sentirnos, digo yo, más satisfechos y al final, ¿qué es lo que buscamos? Ser más felices. Si estamos trabajando en lo que nos gusta, si hacemos para lo que tenemos vocación y estamos contentos en la forma como hacemos las cosas, vamos a ser más felices, ¿verdad? Calidad de vida no solamente laboral, sino calidad de vida general. Entonces, en la medida que tengamos las capacidades para trabajar en la forma en como el mercado laboral nos lo demanda, vamos a estar más contentos, ¿verdad? Y más satisfechos en la vida. Y obviamente esto no aplica solamente para las contrataciones, cuando se trabaja para una organización o una jefatura en particular, sino también cuando somos emprendedores. Eso también es un llamado que la escuela hace, ¿verdad? A los diferentes estudiantes para promover el emprendimiento. Igual, o sea, usted va a ser líder, va a ser dueño, va a ser socio de una organización en donde va a tener equipos de trabajo y a usted le va a corresponder más bien liderar, motivarlos, comunicarse con ellos para incentivar ese trabajo en equipo, ¿verdad? Y colectivo, y ser parte de esos procesos de reclutamiento y selección tan importantes para buscar las personas con esas competencias, ¿verdad? Y que luego le evite problemas de seguimiento y de rotación, que luego son muy costosos para la organización, que podemos evitar con esos primeros procesos de gestión de talento humano. Eileen, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Estoy seguro de que esta entrevista va a ser sumamente enriquecedora para nuestra audiencia, tanto como lo ha sido para mí el día de hoy. Agradecemos significativamente su participación en este espacio y también agradecemos a las personas que nos han visto a través del Facebook Live y que verán esta entrevista también por medio de YouTube en la revista de comportamiento organizacional. Mi nombre es Esteban González, les agradezco su sintonía en esta mañana y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego. Con mucho gusto.